Ok, hoy hablemos de la estupidez humana. Y para comprender la estupidez humana también hablemos de su contraparte, la inteligencia. He hablado sobre este tema, sobre que las personas somos estúpidas y eso es verdad, pero creo que la mayoría de personas no comprende aún qué tan estúpidos somos, y esto lo sé porque siempre ponen comentarios según trascendentales, entre comillas, que personalmente los considero habladuría barata, así que les aclararé varias cosas de la forma más entendible posible, evitando ser muy técnico, ya que la idea de esto es que la mayoría lo entienda y espero no se molesten conmigo. Y para atrapar su atención, primero que nada, imagina que solo existen 10 carreras en el mundo. Estas 10 carreras conforman el 100% de la información que conocemos. Tú estudias solo una. Eso ya te dice que estás ignorando el 90% de la información en el mundo conocida por el hombre. Con esto podemos notar que ignoramos más de lo que sabemos. Pero aparte, esa carrera que elegiste, vamos a suponer que se divide en 5 especialidades, de las cuales digamos, tú elegiste solo 2. Esto significa que el 10% al que equivale dicha carrera que habías elegido, al final se subdivide y al final solo aprendes el 4%, ignorando así el 96% de la información conocida. Obviamente dirán que sí, que hay sobre la información que no se aprende en la escuela. Y entonces yo les recuerdo que yo dije que vamos a suponer que solo existen 10 carreras que puedes elegir, cuando en la vida real sabemos que existen muchas más, por ende el porcentaje aprendido que estoy poniendo como ejemplo se reduciría drásticamente. Además, estoy suponiendo que no copiaste ningún examen, que siempre comprendiste cada tema, que en los trabajos en equipo siempre destacaste, que hiciste de forma correcta todas las tareas. Estamos suponiendo que ese 4% de información es un sólido 4% de información que comprendes al derecho y al revés. Porque tú y yo sabemos que actualmente hay muchas personas tituladas en la vida real, las cuales no se merecen ese título. Pero sigamos. Entonces de repente se te antoja estudiar otra carrera, y aún así sigues ignorando la mayoría de la información en el mundo. Y como puedes notar, siempre ignoraremos información, pero podemos comprender lo básico de otras carreras, y además muchas carreras comparten algunos temas y de esa manera entendemos mejor al mundo. Además sí, también está la información que aprendemos fuera de la escuela, pero hay un problema con esa información, ya que tú y yo sabemos que la información fuera de la escuela no siempre es correcta. Hay mucha persona con información errónea o información que ya es irrelevante, o simplemente dicha información es solo un mito que se pasó del boca en boca sin confirmación alguna. Agrego que la escuela también tiene ciertos sesgos que pueden venir de los profesores, ya que ellos suelen decidir qué y cómo enseñar y suelen tener su propia forma de ver el mundo, agregando también que la información evoluciona o se refuta, por ende en la escuela también puede haber información errada. Y con todo lo que estoy diciendo se puede notar el por qué el humano es estúpido. Pero obviamente esta no es la conclusión, porque el problema no yace en que no sepamos todo lo que hay que saber sobre el mundo, porque con que sepas ese 4% solamente y otra persona sepa otro 4% y otra persona sepa otro 4% y entre todas esas personas se complemente para trabajar juntos, logramos y hemos logrado construir el mundo que conocemos actualmente, que no siempre es gobernada por las personas correctas. Y aquí es donde podemos ver y separar a una persona no muy inteligente de una inteligente, ya que la persona inteligente debe hablar de la información que conoce, mientras que la otra persona se meterá en temas que desconoce. Ahora, aquí hay otra variante, ya que si tú desconoces un tema y una persona igualmente lo desconoce, te habla de ese tema, pero te habla como si en verdad supiese lo suficiente como para convencerte de que él sabe, te estará dando información incorrecta que probablemente tú compartas con otra persona, ya que fuiste crédulo, y eso termina derivando en información falsa que se propaga como un virus del boca a boca, que se terminará convirtiendo en una verdad, pero solo para las personas que desconocen de dicho tema. Y como habrás notado en todo lo que he dicho anteriormente, la mayoría de las personas ignoramos la mayoría de la información, por ende somos muy susceptibles a creer en tonterías, y por ello mismo probablemente la mayoría siempre compartirá información incorrecta o quizás solo inconclusa o tergiversada. Ya saben, la típica frase de que si la mayoría dice que algo es cierto, por algo será. Y no es así. Mira, muy probablemente en tu bolsillo tengas un pequeño dispositivo con el cual te puedes conectar a algo que conocemos como internet, por donde transita información, y como habrás deducido, puedes hacer una investigación propia para ver si la información que te comparten las personas es correcta. Pero esto último estaría bajo tu propio criterio, bajo tu propio razonamiento. Entonces surge la pregunta sobre qué tan seguro estás tú intentando entender las cosas bajo tu propio razonamiento.
¿Nunca te has preguntado por qué el test de coeficiente intelectual no miden cosas muy específicas, sino que suelen centrarse en cosas como la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria de trabajo o la velocidad de procesamiento? Esto resulta ya que los que crearon el test están conscientes de que saber información no equivale a ser inteligente, ya que si a esas vamos, una computadora con todos los datos del mundo sería un genio absoluto, pero esa computadora no razona, así que al final solo es una base de datos. Por ello, una persona que lea mucho, pero en su vida ha comprendido algo, muy lista no es, muy lectora sí. Ahora, volviendo a lo de los test generales, y es que obviamente habrá preguntas específicas que sirven para plantear bases para una medición más correcta. Conste que he dicho correcta, más no exacta, ya que en términos generales una persona aprende y olvida cosas de manera constante. Pero bueno, además las inteligencias se dividen en categorías, como la inteligencia lingüística, corporal, espacial, musical, intrapersonal, etc. Y si te preguntas por qué menciono esto, es porque hay muchas personas que hacen estos tests, y no me estoy refiriendo a las personas que lo hacen en internet, sino a las que lo hacen con profesionales, entre comillas. Digamos que no confío mucho en ciertas personas, pero bueno, eso ya es tema aparte. Muchas personas hacen estos tests, muchas personas reciben un número promediado en las diferentes categorías y muchas personas salen relativamente alto. El problema yace en que no sabemos si el profesional supo poner el test o la persona que lo hizo realmente no comprendió por qué el promedio fue alto. Digamos, saliste bien parado en el test, pero dices que no funcionó porque no te sientes listo en el aspecto, digamos, musical. El problema aquí yace en que quizás tú no saliste alto en ese aspecto porque todo está promediado en general. Otro aspecto es que aunque el test diga que eres inteligente, no significa que en automático la información aparecerá mágicamente en tu cabeza, sino que más bien debes estudiar. La diferencia aquí con una persona que no salió bien parada es que a una persona inteligente le resultará más fácil aprender la información y razonarla de forma correcta, para así tener una mejor comprensión. Pero con esto no quiero decir que puedas comprender exactamente todo. Seguro hay personas que sí lo pueden hacer, pero son muy pocas. Digamos, para mí hay información que no me llama la atención y por más que la quiera aprender, no la puedo aprender, y como a todos se de suponer, cuando hay información que nos agrada, la solemos aprender mucho más rápido y fácil. Entonces, ¿somos estúpidos? Y la respuesta es que somos estúpidos si nos metemos un terreno que no entendemos. Con esto no digo que no puedas opinar, sino más bien que seas abierto de mente, y con ser abierto de mente no digo que aceptes toda la información que te den, sino va bien que aceptes escuchar dicha información para contrastarla con otra información y así verificar el cuál es la más correcta. Lo que yo suelo hacer es buscar algo que me gusta y después buscar el contraste para así evitar cegarme a los posibles hechos, pero como dije, hay demasiada información y no todos tenemos la capacidad para comprenderla, y por esto mismo que acabo de decir, no está mal hacer preguntas, no está mal aceptar un error, lo que está mal sería no aprender de ese error. Verán, la estupidez la podemos dividir en 3 niveles. El 1 sería algo accidental, tal vez te machucaste la mano con la puerta sin querer, fue un accidente. El 2, tal vez eres un niño o una persona que desconoce que esa puerta te machucará los dedos y te hará sentir dolor, y por ello no quitas la mano. Esto sigue siendo un accidente, aunque eras medio consciente de que te iba a aplastar la mano, pero por tu nivel de entendimiento medio se justifica. Y 3. La persona estúpida, la que puso la mano, que era consciente de que se haría daño y aún así se cerró la puerta y se machacó los dedos. Aquí no hay justificación a menos que seas masoquista, supongo, o quieras sustituir un dolor por otro, pero bueno. Ahora, la razón por la que pongo titulados entre comillas es porque en el mundo se suele tener la idea de que un profesional lo sabe todo. Tal vez seas médico, pero te especialices en cirugías plásticas, pero te pidan la opinión sobre si está bien comer ciertos alimentos, a pesar de que tú no eres un nutriólogo, pero como la persona promedio suele cegarse por un título, confiarás ciegamente en lo que digas. Si eres un profesional de verdad, no hay tanto problema, ya que tu respuesta puede que sea que tú no eres un nutriólogo. Pero por otro lado, hay profesionales entre comillas que les agrada sentarse en una especie de pedestal y dar información así esta no sea realmente verdad o correcta, solo para que las personas lo sigan teniendo en ese pedestal. Pero también hay que entender que las personas suelen hacer eso. Simplemente digamos que tú sabes usar la computadora, pero no sabes nada de computadoras, entonces una persona mayor, que suele ser lo más común, te da un aparato, ya que según esa persona tú sabes de computadoras y por ende deberías poder arreglar lo que sea en tanto sea algo tecnológico, pero obviamente tú no puedes y no lo haces, entonces esa persona probablemente te tache de tonto e ignorante. Sí, así pasa.
Con esto digo que aunque yo no confío en todos los profesionales, hay que reconocer que cada uno tiene su área. Si le preguntas a un profesional algo que no es de su área y no te responde, no significa que sea un fraude, simplemente esa no es su área. Y aquí quiero mencionar algo que siempre me ha parecido una tontería. Así como un profesional no sabe todo y suele tener su área específica, no sirve como argumento decir que si tal persona profesional y muy científica creía en Dios, significa que Dios existe, ¿ok? Así no funcionan las cosas. Pero eso será otro tema sobre el ateísmo. Conclusión, somos ignorantes, pero eso no es malo, ya que cada quien sabe cosas que otros no y por ello nos complementamos. Ah, sí, y sobre el tema de la sabiduría, si eres un anciano que en su vida no ha razonado mucho que digamos y solo te basas en la experiencia, por lo general muchas de esas experiencias solo funcionan en la época que las aprendiste. No digo que todas, pero muchas de ellas sí. Así que creo que la sabiduría que está algo sobrevalorada, o quizás solo dependa sobre a qué tipo de individuo llaman sabio. Pero ¿cómo sabemos si es sabio si la persona que lo considere sabio tal vez no sea muy lista? Es por eso que no se confía mucho en la inteligencia humana. Pero bueno, esto es todo. Así que, bye.